Un saludo enorme. Buenísimo. ¿Cómo estás vos? ¿Qué tal, Horacio? Muchas gracias por invitarme, primero y principal. No, para nosotros es un honor tenerte, un gusto enorme. Y es más, hemos venido siguiendo tu trabajo y se nota que sos un apasionado por la defensa de las ideas, podríamos decir reaccionarias, en el buen sentido, Sí, en el buen sentido, aquell- exactamente. aquellas ideas que siempre insisto que son prudentes de recordar, aquellas ideas de una vieja revolución francesa que no se quedó conforme con la disociación entre izquierda y derecha, sino que estuvieron por fuera del sistema, cuestionando en todo caso la legitimidad de esta nueva diosa democracia que ensalzaba los valores de la república en desmedro de la verdadera libertad, aquellos que habían depositado la esperanza última de la vida del hombre en no más que un sistema político, que de hecho lo que hacía ya desde ese momento era subsumir a la categoría de ciudadano aquella dignidad humana que estaba en esencia dispuesta a la gloria de Dios. Así que para nosotros es más que interesante tenerte hoy día aquí. Nos resulta más que interesante poder conversar con un gran intelecto que va a poder rescatar aquellas ideas de Belloc, aquellas ideas incluso de Gómez Dávila, aquellas ideas de tantos pensadores que se han animado a desafiar aquellas premisas que se dan por sentadas en la actualidad, pero con un gran desafío, con el desafío de estar insertos en un mundo propio de la posmodernidad, en un Así es. desafío en el que mucha gente sigue creyendo que existe una suerte de socialismo cuando son las propias empresas privadas transnacionales que venden la idea de lo transexual, lo transespecie, lo transhumano, ¿por qué no? El Siempre en transhumanismo. búsqueda de desafiar los límites, siempre bajo esta idea del non-serviam, viendo que en esencia hay un metasistema que abastece de ideas a un sistema global. Así que sin más preámbulos, hoy vamos a hablar de justamente la contrarrevolución cultural, un tema que nos parece más que apasionante, al menos para aquellos que amamos las ideas abstractas, aquellos que no nos conformamos con la sola coyuntura. Sin más preámbulos, Niño Reaccionario, un honor tenerte en este canal hoy día. Gracias igualmente, Horacio, por la invitación a participar en este espacio tan importante, que de hecho estás haciendo mucho ya por el tema de la cultura, que es el tema de las ideas, ¿no? El hacer pensar a la gente en esta época tan, donde el pensamiento está tan, ¿cómo podríamos decir? Tan poco valorado. El pensamiento real, ¿no? El pensamiento de buscar, por así decirlo, la verdad, de buscar la realidad, de interpretar la realidad lo más, digamos, acorde a lo que ocurre a la realidad. Eh, bueno, y vamos a hablar un poco del tema de qué es la contrarrevolución primero. Y para saber qué es la contrarrevolución tenemos que hablar de qué es revolución, ¿no? Porque para definir, eh, la contrarrevolución es un término más bien negativo, es una respuesta a algo, una contra a algo que estamos viendo, ¿no? Esto, bueno, viene de la época, los pensadores, los primeros pensadores contrarrevolucionarios datan de la época de la Revolución Francesa, básicamente, ¿no? De aquella revolución que fue una revolución con R mayúscula, una revolución con mayúscula, una revolución que realmente, como el término que viene del latín, revolutio, revolutus, que es dar vuelta a las cosas, dar vuelta a algo, dar una vuelta, dio vuelta un sistema, pero dio vuelta un sistema político, económico y también religioso. O sea, muchos pensadores que han estudiado el tema de la Revolución Francesa, pensadores contrarrevolucionarios, han dicho que la Revolución Francesa es una cuestión, en el fondo es algo religioso, ¿no? Los mismos revolucionarios decían que se oponían, ¿no? Era contra la corona, pero también contra el altar, ¿no? Esa frase que se ha repetido varias veces dentro de los jacobinos y los revolucionarios que decían, estamos contra el rey, pero también contra el altar, ¿no? Fue una revolución estrictamente religiosa y, eh, bueno, que revolución justamente fue dar vuelta la concepción, digamos, política que se tenía hasta ese momento. Fue una vuelta, una dar vuelta la concepción del hombre, la concepción de la política, ¿no? De las relaciones políticas y también económicas, por supuesto. Eh, por eso, justamente, bueno, podemos decir que se buscaba cambiar el corazón de las personas, ¿no? Con esta revolución. Por eso tiene un carácter también religioso. Robespierre fue uno de los revolucionarios con una característica más bien religiosa, ¿no? Esa de buscar cambiar el calendario,
cambiar los nombres de las personas, ya no más nombres de santos católicos, borrar todo el pasado, empezar del año cero. De hecho, se intentó eso, ¿no? Buscar, digamos, cambiar la concepción, la cosmovisión que se tenía en esa época. Eso fue más o menos, básicamente, la Revolución Francesa. No vamos a hablar de la Revolución Francesa en particular, sino también que ahí, en ese momento, nacieron los contrarrevolucionarios, ¿no? Aquellos que se oponían y que veían en la Revolución Francesa ese carácter religioso, pero siniestro, ¿no? Ese carácter demoníaco, como lo dice, por ejemplo, Joseph de Maistre, uno de los famosos contrarrevolucionarios, o Bonald, o luego lo dirá también Maurras, ya es más adelante, ¿no? Los contrarrevolucionarios más modernos. Bueno, el pensamiento contrarrevolucionario es aquel pensamiento, aquella cultura que se va a oponer contra la revolución en sí, el espíritu de la revolución, ¿no? Bueno, hay muchos aspectos, no sé si querés preguntarme algo, pero hay muchos aspectos, eh, muchos Sobre ese, aspectos, sí, sobre ese punto estaba pensando en este pensamiento contrarrevolucionario, porque en esencia uno a veces ha nutrido la agenda cultural y quizás podemos hacer alguna suerte de mea culpa en considerar de que solo aquella suerte de marxismo donde la propia izquierda ya enterró, dicho sea de pasos, al propio Marx, donde la respuesta contrarrevolucionaria iría solo contra una suerte de socialismo. Incluso algunos hablan de un socialismo cultural, muchos hablan de un socialismo en términos ortodoxos y se antañen exclusivamente a los fenómenos de Venezuela o Cuba, olvidando que claro, en esencia el pensamiento revolucionario tiene dos principales características. Se cierne siempre sobre la idea del non serviam, sobre la idea de la liberación absoluta, por lo tanto es tan revolucionario aquel que despotrica en contra de un patriarcado, en contra de una suerte de maquinaria opresora del capitalismo, o aquel que incluso llega a rebelarse en contra de la propia especie humana, como sucede en más de una vez con el ecologismo, como también es tan revolucionario aquel que despotrica contra la ética, la moral y la cristiandad, pensamientos propios de un liberalismo político que se ha terminado acentuando en lo que muchos conocen como the liberals propios de corte anglosajón y europeo. En ese exactamente. sentido, sería interesante ver tu visión de si el pensamiento contrarrevolucionario entraría en categorías de izquierda, derecha, o habría que redefinir lo que es una nueva derecha y una nueva izquierda. ¿Cómo entendería el panorama político el pensamiento contrarrevolucionario? Bueno, mira, el pensamiento contrarrevolucionario, si nosotros seguimos a los autores, ¿no? Los famosos pensadores contrarrevolucionarios, vos mismo nombraste a Gómez Dávila, por ejemplo, un famoso colombiano contrarrevolucionario, pero nosotros tenemos argentinos muy buenos que han también han hecho un trabajo intelectual muy importante, obviamente silenciados por la prensa progresista de una manera horrorosa, ¿no? Ya pornográfica, por así decirlo, que es Leonardo Castellani, Julio Membiel, Jordán Bruno Ollenta, Carlos Aqueri. Hay muchos autores de esa época, inclusive contrarrevolucionarios acá en Argentina en la década del 70, ¿no? En esa época tan convulsionada, con pensadores que, de hecho, hay dos que murieron asesinados por la izquierda, como fueron Yenta y Saccheri, ¿no? Efectivamente. Hombres que realmente pensaron la patria, como decía Leonardo Castellani, no pensar la patria, patriotas, realmente eran hombres patriotas, ¿no? Y que se oponían a lo que diría Charles Maurras como la revolución, pero no la revolución en cuanto a la revuelta del populacho, del pueblo que se revela y que empieza a romper las calles, sino aquel pensamiento. La verdadera revolución es el pensamiento revolucionario. Y ahí está el tema. Nosotros jóvenes hemos nacido ya en épocas de revolución, vivimos, hemos abrevado en la revolución. De hecho, tenemos muchas maneras de pensar, a veces que vienen de la revolución, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh, bueno, vos me preguntabas, disculpame que se me fue un poco la idea, pero vos me habías preguntado, No sé si me escuchan bien ahí. que hoy día, en ¿Entiendo? este contexto, a ver si,
qué pensaría un contrarrevolucionario, ¿no? Algo así. Mira, el sistema es un tema, el sistema político, eh, los contrarrevolucionarios como que siempre han querido, digamos, defender el espíritu, digamos, de las esencias, vamos a decirlo así en términos filosóficos, ¿no? No se oponen a un sistema político en particular. Es verdad que hay sistemas políticos que se alejan un poco más de lo que ellos han defendido como lo más natural, lo menos corrompible, eh, pero todo su sistema político tiene sus debilidades y todo sistema político tiene sus fortalezas, es así. Eh, el tema de la Revolución Francesa, que es, digamos, la revolución que marca el eje central de cómo va a venir el pensamiento de ahí para adelante, para la mayoría de todos nuestros países, ¿no? La idea de una democracia donde el pueblo es el que realmente manda, pero en la praxis vemos que no es así, no es muy así, que digamos. ¿No? Los contrarrevolucionarios van a meter un poco el dedo ahí en la llaga, en esos temas tan un poco intrincados, ¿no? Hoy hablar de democracia es de la corrupción, digamos, de la democracia, no de la democracia antigua griega, sino de la democracia hija de la revolución, ¿no? Hija de la revolución francesa, la democracia jacobina, la democracia donde el pueblo es el que manda, que la soberanía viene del pueblo hacia arriba. Esa democracia, ya con una concepción filosófica torcida, no se puede cuestionar hoy día. Hoy si vos la cuestionás, vas preso, básicamente, ¿no? Hay como una cultura de que hablar en contra de la democracia te tildan de nazi, ¿no? Sos un nazi, un facho, pero los pensadores contrarrevolucionarios no eran nazis, para empezar, de mainstream no existía nazismo. Eh, Y además lo que hay, se hay, cuestiona, y en ese punto es muy interesante, porque dice un tema que a mí me apasiona muchísimo, este tema, algo que de hecho hoy tuvimos una reunión de 3 horas y estuvimos hablando exclusivamente de este tema. El tema que es muy apasionante en ese sentido, Mariano, que a mí me encanta, que un fenómeno propio de la ilustración es justamente, hay una naturaleza propia en el género humano que es la búsqueda de la trascendencia. Entonces, la visión religiosa, la ontología religiosa propia del género humano va a estar siempre presente. Quizás algunos ascriban a aquel legado católico propio de una cristiandad medieval, o quizás algunos terminen ascribiendo a un secularismo cientificista propio del iluminismo. Pero esa visión donde se establecen todos los axiomas y los puntos de partida de cada creencia, de cada forma de vida que establezca a grandes rasgos lo que es bueno de lo que es malo, estuvo siempre presente en el humano. En ese sentido, justamente, la ilustración, y particularmente en el siglo XVIII, luego se ve algunos fenómenos en el siglo XIX, tenía esa tendencia al positivismo, el positivismo científico, particularmente claro, en lo que era lo medible, lo cuantificable, lo pesable, lo corroborable. Y en ese sí, punto la verdad no fue una excepción, la verdad pierde ese sentido de trascendencia, la verdad deja de ser aquella figura central en el altar y pasa a ser también una cuestión verificable y cuantificable, ya no por una esencia propia. Recuerden que ya hay un principio clave con el dualismo cartesiano en ese punto de escepticismo al mundo objetivo externo. Entonces, la verdad pasa a ser una cuestión eminentemente numérica. De ahí es donde nace la democracia. Nuestra crítica a la exactamente. democracia es que la verdad ya no depende de una esencia en sí misma, sino que la verdad depende eminentemente de una mayoría de circunstancias bajo un sistema totalitario propio de un régimen de terror heredado, donde yo también soy bastante crítico de los girondinos, que son los que terminan legitimando este sistema finalmente, en el cual ya es anatema criticar justamente este sistema donde se ha ensalzado y endiosado una visión secularista y laicista, porque véase pues que cualquier idea, aún el aniquilamiento de una vida inocente, puede ser debatida y es incivilizado no prestarse el debate, más uno no puede luego en una esfera pública defender la cristiandad, porque se Muy cuestiona bien. absolutamente la cristiandad en cada esfera pública, pero no se cuestiona ya sea que se debata leyes pro filicidio o que se debata delirios pro género. Todo es materia debatible, todo es cuestionable, todo es falseable, Ese es el salvo tema. la verdad, una verdad Es única. que al no existir la verdad, todo es debatible. Ahí está el tema. Bueno, está, no los filósofos iluministas que vos nombraste ahí, la ilustración justamente, Diderot, D'Alembert, Voltaire, que fueron minando el pensamiento
influenciando con la Ilustración, ¿no? La oscuridad de la Edad Media, la oscuridad de la religión, porque eran insultos infundados, a veces fundados en cuestiones morales circunstanciales, pero en general los insultos a lo religioso eran dispararle a las ramas y no al tronco, pero lograron, digamos, hacer tambalear el tronco, por así decirlo, con eh, toda la revuelta luego que se logró, digamos, con la influencia de la masonería. Bueno, ya es otro tema un poco más complejo, pero ellos fueron, digamos, los pensadores de la cultura, digamos. Ellos fueron instalando una cultura con la enciclopedia, ¿no? El saber cuantificable de la enciclopedia, la iluminación, como le llaman. eh, Somos los iluminados, somos los que pensamos. La iglesia es oscura, es la oscuridad. Y la iglesia inventó, no sé, las universidades, pero bueno, es un tema, digamos, que ellos fueron muy bien, subrepticiamente, minando la parte cultural, ¿no? Y después vino la parte práctica, que es la revolución, moviendo a las masas en ese momento, contra ciertas, digamos, deficiencias de la monarquía. No es que la monarquía era impoluta y era perfecta en ese momento, justamente se agarraron de los defectos de esa monarquía débil, endeble, y bueno, lograron la revuelta popular también. Pero esto llevó un tiempo de mentalizar con una cultura, ¿entendés? Entonces nosotros lo que hacen los pensadores contrarrevolucionarios, y que nosotros debemos abrevar de ellos, por lo menos es mi opinión, abrevar de ellos para no perder el sentido común que hoy se pierde tanto con todo esto de la ideología de género, con, con el aborto. O sea, discutir el aborto es algo que jamás nos hubiésemos imaginado hace, no sé, 50 años atrás. No sé, es algo increíble, ¿no? Que estemos debatiendo si matamos o no a un ser al más inocente y al más indefenso. Es algo terrible, ¿no? Absolutamente incivilizado. Hace poco un grupo norteamericano hizo una peliculita cortita que yo subí en Instagram, que compara los sacrificios humanos que se hacían de niños en la época precolombina con hoy que se discute el aborto. Es básicamente lo mismo, no hay nada nuevo bajo el sol. Y es una cosa que hoy, donde se habla de, ¿no? de la iluminación, somos gentes racionales, discutimos todo porque somos civilizados, pero discutimos cosas que no se tendrían que discutir. Y todo Y esto ahí porque quería viene, tocar justo un punto. sí, Quería aprovechar justo, además de mandar un saludo enorme a Pablo Muñoz y Turrieta, que dicho sea se de metió paso, Pablo y esto creo Muñoz. que Qué grande, saludos, Pablo. un saludo. Justo hoy nos acordamos de Pablo Muñoz y Turrieta, incluso tuvimos, en un momento de la conversación que tuvimos hoy, tuve una reunión con una gente muy especial que venía de tanto del Consulado de Italia como de San Marino, así que les mando un saludo enorme por una invitación de lujo. Nos acordamos particularmente de vos, Mariano, de Pablo también, Qué porque grande muchas Pablo, veces ¿eh? cuando nosotros hemos planteado estos temas, en un momento dijimos que el marxismo es en última instancia una profundización de ese proyecto de ilustración, y mucha gente nos ha Uf, sí, el tildado liberalismo es un tema, sí. de locos, de liberticidas, pero es muy curioso Conspiranoicos. porque esa idea, como quería tocar ese punto que me interesa que lo dijiste muy bien, María, no sé, le podemos profundizar un poco en torno a la Sí, iluminación, porque fíjense pues que hay un fenómeno que es fundamental. En nombre de la lucha contra los dogmatismos religiosos, se han dogmatizado las propias premisas de la ilustración, porque tenemos una cuestión muy esencial. Vos bien lo dijiste, se puede llegar incluso a debatir lo que la propia ciencia, ya que se ha tildado de cientificistas en más de una ocasión, lo que la propia ciencia ya demostró, dónde está el origen de la vida, ya que vamos a hablar justamente del conocimiento científico, y sin mm, embargo, mediante discursos científicos, donde se han planteado las mayores genocidios en la historia de la humanidad, exactamente. justamente aplica una suerte de ciencia social, pero siempre te pone en discusión cualquier tema menos uno solo. Cuestionar la vigencia de la democracia. Es el único tema que no se puede cuestionar. Es un Entonces, dogma que no se esa puede es la discutir. verdadera sacralización. Ahí está la verdadera sacralización del sistema. Se cuestiona absolutamente todo, menos la democracia, siendo que lo más corrompido y el origen de la debacle del sistema tal como sucede actualmente en Occidente. No sé cómo es tu visión, si querés profundizar un poquito antes de pasar a la siguiente pregunta. Bueno, hay un libro muy bueno que yo le recomiendo a todos, de Leonardo Castellani, que se llama Las ideas de mi tío el cura, que son artículos sueltos, donde él siempre, Leonardo Castellani es un excelente autor que deberían leer todos, absolutamente ignorado por la progresía, inclusive
por el liberalismo, digamos, setentista, porque Castellani tenía un talento grandioso. De hecho, lo descubrió Juan Manuel de Prada, en español, y él ha llegado a decir que es el Chesterton argentino. Nada más ni nada menos. Leonardo Castellani tiene este pequeño librito que se llama Las ideas de mi tío el cura, que es una recopilación de artículos, donde formula el credo del incrédulo. O sea, el incrédulo tiene que tener un credo. Sí o sí tiene que tener dogmas. La gente toda tiene un dogma. Incluso las que dicen soy ateo. Tiene que creer en algo. Porque el hombre necesita creer en algo. Es algo natural y tiene que hacer actos de fe todo el tiempo. Uno de los dogmas que no se puede tocar es la democracia. Uno de los dogmas del incrédulo, de la progresía, básicamente de la progresía, pero viene en el germen del incrédulo, ¿no? Porque la autoridad, según la tradición católica, la tradición cristiana, la tradición occidental, viene de Dios la autoridad. Entonces, es todo un tema bastante intrincado de explicar hoy día, muy difícil, porque tenés que hacer toda una exposición para explicar por qué se cree que la autoridad viene de Dios, bueno. Y ahora, ¿por qué la revuelta de la Revolución Francesa, que es muy importante, es religiosa, como yo, mi humilde opinión, opinión mía y de muchos autores que he abrevado, es de carácter esencialmente religioso, aunque en lo exterior sea político, económico, en contra de la corrupción de la monarquía, que quizás había corrupción, por supuesto, pero el altar había que derribarlo y había que crear un calendario nuevo. Bueno, están todas las... De hecho, los bolcheviques, que admiran la Revolución Francesa porque es el inicio de esa revolución contra el altar, ellos admiran la Revolución Francesa, lo han dicho varias, contadas veces, eran muy religiosos. O sea, hay un libro, bueno, yo decía el libro del padre Castellani, Leonardo Castellani, Las ideas de mi tío el cura, porque hay todo un capítulo donde explica qué es lo que cree el incrédulo, pero lo explica muy bien y termina con el credo del incrédulo, pasando por la evolución, pasando que de la nada salga algo, ya filosóficamente que de la nada salga algo es un imposible, es un milagro increíble, que alguien que estudia filosofía, como Pablo Muñoz seguramente, va a decir, de la nada puede salir algo, o sea, los ateos tienen que creer, ¿no? O sea, tienen que creer en milagros. Chesterton, famoso autor inglés que seguramente lo conocen acá, decía, en el mundo hay solamente dos tipos de personas, las que creen en los dogmas y lo saben, y las que creen en los dogmas y no lo saben. Así de sencillo. Creo en el dogma de la democracia, pero en la praxis, ¿es realmente real la democracia? Vos que votaste, no sé, gente que votó a Cristina, gente que votó a Macri, ¿realmente creen en la democracia? ¿Creen que realmente funciona, que es la voluntad del pueblo efectiva la democracia? Para poner un ejemplo, nada más, no quiero ponerme en debatidor de un psicólogo en este momento, pero pensemos, ¿no? Es un dogma indiscutible. Oh, se escuchó, se cortó, no sé. En un momento quedó Me había congelado cortado en un todo. instante, pero ahí volvimos. Bien, Ahí estamos no bien. sé, no sé si me escucharon lo que dije, pero bueno, creo que ahí está No sé si cerrada la perfecto idea. respecto a cuestionar justamente los dogmas, porque en ese punto, en torno, y quiero remarcar que justamente el pensamiento revolucionario es esencialmente un pensamiento propio de la iluminación. De hecho, ya el término Edad Media, como aquello que es mediocre, Sí, tiene sí, sí. un principio de autoridad de iluminación que justamente en búsqueda, quiero retractar lo que acabo de decir, que lo redacté mal, pido disculpas, quizás un poco de sueño. En la Edad Media, que para muchos va a ser definido luego en los procesos contrarrevolucionarios como la cristiandad, vemos que hay un proceso en el cual se forja no solamente una suerte de progreso en términos agustinianos, esa visión teleológica de la historia del Claro. hombre, esa visión de etapas superadoras, pero también recordando que el hombre es un animal político, toma ciertos principios propios de la herencia grecolatina, y se conforman cofradías, hermandades, un sistema político de pesos y contrapesos que son extrapoder, y eso creo que es la esencia para entender la belleza del sistema político medieval, pero luego justamente
viene esta edad moderna, después hablaremos del modernismo y la posmodernidad hace tiempo, y en esta edad Sí, moderna encantado. hay un regreso constante a la edad clásica, y uno de los principios de autoridad que se retoman de la edad clásica es esta idea de la iluminación. Porque cuando se plantea esta idea de la iluminación, todos saben que no solamente existe una suerte ya de premisa, además descontado está que no voy a entrar en la cuestión eminentemente económica con lo que es la proliferación de las letras de cambio y la masificación del reloj como elementos que permiten cuantificar la vida del hombre, porque eso también explica luego por qué se progresó materialmente tanto en la modernidad, pero a un determinado costo. Después hablaremos de eso hace tiempo. Pero en esta iluminación, todos saben que Descartes, en ese dualismo cartesiano, Bien, en un punto toma ciertas premisas, tomen esto con mucho cuidado, de Platón. Toma ciertas ideas de Platón. Y está esta idea de que el hombre, a por causa supuesto. de la iglesia, estaba en la oscuridad, en la cueva. E iba a ser algunos pocos los iluminados que iban a sacar a esas masas de aquel espacio vacío. Sin embargo, hay una particularidad. Uno va a notar un siguiente fenómeno. Yo soy cuidadoso con el término de la democracia, y todos saben lo crítico que soy de la democracia en términos actuales, por el siguiente sistema, el siguiente punto de partida. A nuestro Señor Jesucristo, muchas veces se dice, lo condenó la democracia. Y yo en eso soy bastante escéptico. De hecho, uno cuando estudia lo que es el proceso jurídico de nuestro Señor, en realidad fue una muchedumbre guiada por una pequeña casta iluminada como era cierta parte de un sacerdocio de aquel momento. Pasaron los siglos y absolutamente nada cambió, porque los jacobinos eran una pequeña casta iluminada, ilustrada, burguesa, que deseaban ciertas prerrogativas para sí. Luego uno analiza la geopolítica y nota que a Biden esta idea del progreso indefinido y la liberación absoluta, que son las premisas propias del demócrata, a Biden ha sido fortalecido en aquellas zonas propias de Harvard o de California, es decir, donde hay una proliferación de las pequeñas burguesías iluminadas, ilustradas. ¿Y dónde está la contrarrevolución? En el Estados Unidos profundo, en la gente humilde, en el que trabaja de sol a Exactamente, sol, en el que exactamente. conoce la familia, el trabajo con las propias manos, el que conoce del sentido común y no se ha dejado embaucar por aquella herencia negativa, y no me refiero a negativa en cuanto a lo peyorativo, sino en cuanto a que es un proyecto propio de la posmodernidad en la destrucción por la destrucción misma, la revolución eterno presente propio de una iluminación heredada del Mayo francés. Por eso es monótono que pasan los siglos y sin embargo uno dice el ser humano ha evolucionado. Y yo diría, no, puede haber alguna mejora en términos de tecnología. Eso no vamos a negar los avances En en la cuanto a técnica, técnica, el hombre ha pero la avanzado en la esencia se técnica. mantiene. Exactamente. No hay nada nuevo bajo el sol. Una cosa es la cuestión técnica, que también está vinculado a lo espiritual, ¿no? Hay muchos autores tradicionalistas, por así decirlo, inclusive algunos gnósticos, como René Guénon, que no recomiendo, pero tiene cosas muy interesantes, que dice que el hombre se acercó más a lo técnico, a lo tecnológico, al avance de manipular la materia, inclusive lo biológico ahora en estos momentos, ¿no? Eh, porque se alejó de lo espiritual, ¿no? Es una tesis interesante, se puede contemplar, que el hombre se ha alejado del espiritual, entonces empezó a mirar con más cariño la materia, ¿no? Y se dedicó a la materia y solamente a la materia y se olvidó de lo espiritual, o lo dejó a un segundo plano, empezó a mirar con amor, con un amor desordenado, las obras de sus manos. Ha construido grandes ciudades de cemento, brutalistas quizás, ¿no? Poco humanas, porque el hombre cuando se aleja de Dios pierde también su humanidad. Como dice Chesterton, eh, al, si le quitamos lo sobrenatural al hombre, no queda el hombre natural nada más, queda el hombre antinatural. Y eso es lo que estamos asistiendo en este momento. Porque, ¿qué es sino la ideología de género? Ese rechazo a lo más básico, ¿no? Tenemos que estar peleando para demostrar que la hierba es verde en primavera, es una cosa, tenemos que estar discutiendo por cosas que son obvias. Y hemos llegado a ese estado, el hombre por haber rechazado a Dios o haber rechazado lo trascendente, vamos a decirlo de esa manera, está rechazándose a sí mismo, se está autodestruyendo, eh, ha perdido el sentido común, ¿no? Ha perdido lo más básico, el principio de no contradicción está negando, ya no, lo que es puede no ser a la vez, es una cosa, la locura total, ¿no? El lunático
es el que nos Herencia está de realidad. gobernando en este momento. Me estoy yendo un poco lejos, pero eh, nos estamos yendo discutiendo justamente, ¿no? A ver si matamos al más inocente y al más indefenso. Es una cosa increíble, ¿no? Que en otras épocas jamás hubiésemos imaginado. En la Edad Media, por ejemplo. La Edad Media y oscura, incivilizada, como dicen algunos. Pero bueno, volviendo al tema, yo creo que no se puede discutir la cultura que viene, digamos, en nuestra cultura, acá Argentina, nuestros contrarrevolucionarios argentinos, volviendo un poco más al tema de la charla, tenemos que rescatarlos, tenemos que abrevar de sus experiencias, de su sabiduría, que las ven en España, por ejemplo, Juan Manuel de Prada, y los publica y lo aplauden, y acá la progresía, que es la que hoy día maneja los grandes medios de comunicación y culturales, los teatros, los centros culturales que son todos de izquierda, jamás te van a hablar de Leonardo Castellani, te hablarán de Cortázar, te hablarán de Borges, que tenía talento, pero no iba a la profundidad de las cosas, eh, y a lo que realmente no tenía un pensamiento contrarrevolucionario como tendría Leonardo Castellani. En fin, Como lo tendría Yenta. ¿cómo lo tendría Allende? Allende, bueno, muere justamente mártir, ¿no? Asesinado por la izquierda de aquella época, justamente, ¿no? Y ahí en ese punto estábamos pensando justamente en lo que es el pensamiento contrarrevolucionario, porque en esencia hay una cuestión, yo pensaba mientras te iba escuchando, iba tomando nota también, Sí, que la mención respecto a la iluminación ya la hice en esa visión que hay una suerte de paralelismo con Platón. No estamos diciendo que la iluminación sea un fenómeno eminentemente platónico, sino que hay ciertos paralelismos en ese retorno a principio de autoridad. sí, sí, Pero sí, también sí. iba pensando en el pensamiento revolucionario. Y en ese sentido, días atrás, bueno, salí de misa mientras estaba haciendo mi humilde asado y tenía la familia tranquila, mientras me permitían leer un poco aquí en mi hogar. Leía a Enrique Díaz Araujo, recomiendo que lo lean, Sí, la es rebelión muy de la nada. interesante. Exactamente. Y Librazo. justamente, la revolución de la nada, pensaba luego, digo, la revolución de la nada es como en esencia la revolución del eterno presente. Porque la revolución del eterno presente, y esto incluso lo define este propio Sigmund Bauman, de hecho hay un punto de paralelismo entre aquel marxismo tradicional, en el cual yo tengo muchas diferencias con el marxismo por ser eminentemente perverso, tal como lo plantea nuestra Santa Iglesia Católica, pero sin embargo tengo más respeto a los marxistas tradicionalistas que a aquellos guerreros sociales de la posmodernidad. Y en ese punto van a ver que hay un interesante paralelismo en la crítica a las utopías que se plantea en el último capítulo de Tiempos Líquidos de Bauman, con lo que es el primer capítulo de Roger Scruton, Las bondades del pesimismo. Esa crítica al pensamiento utópico, que es en esencia un pensamiento del eterno presente, una idea de correr hacia la nada misma, la idea de que vamos a alcanzar una suerte de paraíso terrenal, desconociendo la Claro. naturaleza caída del hombre, y que en todo caso la utopía, como el no lugar de Santo Tomás Moro, coincide con la idea de San Agustín que hay una ciudad de Dios, pero luego de esta vida. Y hay que pensar, y te quería trasladar este debate, de lo quería llevar a vos, Mariano, para ver tu visión en este punto, porque el presente técnicamente, no quiero entrar en una cuestión muy de metafísica, igual no me molestaría llevar este debate, que me encantaría poder conversar con vos durante horas sobre estas cuestiones, pero el presente Sí, en esencia no existe. Si uno lo analiza, el presente es lo que no existe. El presente es el no ser, porque el presente es instantáneo, como la imagen de Instagram, y se ve en un instante, se pone un like y se sigue. De hecho, la posmodernidad es un proyecto estético, porque es la nada misma el proyecto de Narciso. Aquello que se ve se difumina rápido y vuelve a aparecer, pero que es intangible. El presente es intangible, pero es la revolución del eterno presente. Las personas en un constante estado de cambio, de mutación, pero que sin embargo el estado, digamos, cambia el estado porque es líquido, pero la esencia está ahí, una esencia viciada, una esencia corrompida, una esencia sin sentido de trascendencia, una esencia que se ha desarraigado del pasado pero, y que a su vez no permite generar frutos. Un árbol sin raíz en esencia no va a generar frutos y se va directo a la cerradera donde el sistema le dará la forma que desee a dicha madera. Entonces yo pensaba, si esa es la revolución actual de la posmodernidad es ese eterno presente, esa carrera de la nada misma, ¿no sería acaso un pensamiento contrarrevolucionario aquello, y esto es un ensayo, estoy ensayando la respuesta en este momento, aquello que simplemente busque estabilidad, arraigarse en ese lazo intergeneracional que plantearía Edmund Burke, volver al asado en familia, los mates con el hijo,
el fútbol con los amigos, rezar el rosario todos los días, aquellos actos anónimos que le dan un sentido de trascendencia al hombre, que no es solamente el proyecto estético de ver cuántas fotos publiqué hoy en Instagram o a cuántos famosos puedo insultar en Twitter, sino que buscan dejar un legado que vaya más allá de la simple banalidad de ser una unidad de consumo y de producción. Mirá, es muy bueno lo que planteas. Es realmente una de las cuestiones que yo diría más importantes, porque vos fijate que, te lo voy a resumir con una frase de Chesterton, y hoy estoy muy chestertoniano, no sé por qué, pero a una época la salva un puñado de hombres que tienen la valentía de ser inactuales. Inactuales. Y lo inactual es eterno. ¿Me entendés? La esencia es algo eterno que no cambia. Vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Las esencias, los universales. Y ahí ya nos estamos yendo a un problema filosófico que fue causante de la revolución, por así decirlo, eh, que estamos hoy viviendo, el problema de los universales, pero contra el nominalismo de Ockham. Acá, sí, no sé si estará Pablo, pero me imagino que Ahí debe estar empezó de el acuerdo con problema. esto. El problema, yo coincido, es mucho entender el dualismo cartesiano. El problema ya empieza Es con el mucho, nominalismo de Ockham. exactamente, Sí. es con el nominalismo de Ockham, porque al perder ya la esencia de las cosas, puedes negar todo. Al poder decir, o sea, al poder decir que una cosa es y no es a la vez, o sea, ir en contra del principio de no contradicción, se destruye todo, se cae la esencia del hombre mismo. Y lo eterno, por así decirlo, como aquel hombre que es valiente de ser inactual, volver a los principios eternos, a los principios que siempre fueron, más allá de las épocas, más allá de que yo tenga un iPhone, o tenga una computadora, o tenga lo que sea, o publique fotitos en Facebook o en Instagram, el hombre siempre es el hombre. Más allá de los medios con los cuales, o los medios o las herramientas con las cuales cuente, ¿no? Entonces, eh, la verdadera valentía de hoy, que nos dicen, no, vos te pones en contra del aborto, atrasás, no atraso, no es cuestión de años, porque lo que está mal siempre va a estar mal y lo que está bien siempre va a estar bien. Bueno, pero explicarle eso a una persona que usa la falacia del tiempo, digamos, porque es de antes es malo, la falacia ad antiquitatem, como le dicen algunos, no podés ya hablar, pero a lo que voy es que, como vos bien dijiste, volver a lo humano, las costumbres que vos afirmás, de y un asadito el domingo con la familia, inclusive la misa, después de la misa, todo ese tipo de cosas que van construyendo una cultura, una tradición popular, sana, realmente popular, ¿no? Que eso es la tradición de los pueblos, que se van construyendo con el tiempo y que nosotros heredamos. Eh, Eso es lo que hace humano, digamos, y que nos vuelve a nosotros a mirar hacia lo trascendente. Aunque parezca muy rebuscado el razonamiento que estoy haciendo, pero todas esas cosas humanas, cuando uno las tiene ordenadas, cuando uno ordena su naturaleza, por así decirlo, eh, mira para arriba. Ahora te voy a poner un ejemplo. Eh, un ejemplo con un personaje histórico que existió, que se llama John Senior. John Senior fue Librazo. un profesor de literatura norteamericano, que junto con otros dos profesores más, que ahora no recuerdo los nombres, pero los tenía por acá anotados, idearon un programa de literatura para una universidad norteamericana, la Universidad de Kansas, que era laica, no era del Estado, no era confesional, y ellos, él siendo católico y los otros profesores también, siendo católicos realmente fervientes, o sea, con el interés de la verdad, de la sana doctrina, el patriotismo, que es parte del ser católico también, eso hay que aclararlo, eh, idearon un programa de literatura, ¿no? Y llegaron alumnos de todo tipo, ¿no? Del progresismo, del ateísmo, de la ignorancia total, ¿no? Que eran de la generación de la televisión. Como diría un amigo mío, televisidiotas. Pero bueno, empezaron a recibir literatura, no confesional, no católica, sino literatura con sentido común. La literatura clásica, los grandes clásicos.
200 alumnos convertidos al catolicismo, fervientes, algunos terminaron siendo monjes dominicos, otros padres de familias, numerosas familias, en contra de esa época donde ya estaba en ebullición, el mayo del 68, había toda una revuelta, la revolución sexual, y los tipos, obviamente, la universidad, la jefatura de la universidad, esto lo vio como un atentado a la modernidad y bla, 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 y los terminaron cerrándole el, el programa, pero lograron con ese sentido común, sin ser explícitamente católicos, eh, hablar de lo bello, lo verdadero, lo bueno, de lo eterno, ¿no? De la valentía de ser inactuales, de enfervorizar esos corazones que los llevó al patriotismo verdadero, porque nosotros somos patriotas, eh, porque está arraigado en el cuarto mandamiento para los católicos el patriotismo, ¿no? Eh, y creó todo un movimiento cultural, porque la literatura pagana, de los antiguos griegos, no sé, qué sé yo, Edipo Rey, te pongo un ejemplo, ¿no? Tenían enseñanzas morales que hoy ya se han perdido, tenían un sentido común, tenían una gran profundidad del conocimiento del alma del hombre, a pesar de que aún no llegaban a tener la revelación cristiana, y uno los puede leer hoy y realmente les hace bien, porque tiene esa profundidad de mostrar lo que es el hombre. Y uno ahí se ve reflejado en los personajes y le crece ese amor por la verdad. El tema de hoy, de la época nuestra, que somos, todos nosotros somos medios como los alumnos, esos que iban a caer a la universidad, al programa de literatura de Jun Senior, estamos embebidos como vos decís, en lo de ahora, ¿no? El cine te lleva a lo de ahora, la acción, los autos explotando, eh, y si te muestran un cine aparentemente profundo, generalmente es de izquierda, ¿no? Depresivo y de izquierda, hay toda una cuestión psicológica que hay que explicar con ese tema que ahora no voy a desarrollar, pero la parte cultural que hoy nos viene a todos, Netflix, Hollywood, y la cultura argentina que es toda de izquierda, lamentablemente, lo que te venden es todo de izquierda, la televisión todo de izquierda. Entonces tenés todo ese bombardeo cultural todo el tiempo y no tenés un bombardeo de una cultura sana con sentido común. Entonces es muy difícil desarrollar el sentido común y esa apertura a lo natural, por así decirlo, a lo humano, si te están bombardeando todo el tiempo con basura, con chatarra, así como te bombardean con comida chatarra de McDonald's y Burger King. Ojo, a mí a veces me bajo una hamburguesita de Burger King, pero sé que me hace mal y una vez cada muerte de obispo, pero es eso, es la alimentación mala, la cultura que te bombardea es una alimentación chatarra. Y uno necesita dedicarse a una buena literatura, por así decirlo, una buena música, una buena formación, los contrarrevolucionarios que estamos hablando ahora, Castellani, Mendiel, Yenta, y hay un montón de autores más que ahora no me vienen a la cabeza, pero que uno debería conocer, aunque no compartas absolutamente su postura, porque bueno, hay cosas que son discutibles, obviamente, ¿no? Y la época en la que viví, pero siempre agarrándonos de la parte, no, ellos defienden algo eterno, con los accidentes, pero siempre tienen algo eterno que defender y que uno también está en ese tema, ¿no? Más allá de en las que estemos, en las que usado, por así decirlo, ¿no? Si querés preguntar, si querés acotar Bueno, algo. ¿me escuchás bien? ¿Me escuchás bien ahora? Sí, sí. Perfecto. Ya estamos llegando sobre el final y quería, como siempre hacemos con todos los invitados de lujo que tenemos, además de agradecerte de corazón que nos has regalado una hora de tu vida para educarnos, para Pero poder por seguir favor, aprendiendo. cuando quieras estoy Siem- disponible. ya vamos a hablar sobre ese tema. Previo a ya dar el cierre final, siempre le regalamos a nuestros invitados los últimos 5 o 6 minutos para que puedan dejar la reflexión final que deseen libremente, puede estar o no vinculado con este tema, puede ser desde mandar saludos a la familia hasta hacer una reflexión sobre algún fenómeno particular de la humanidad.
y también dejar todas sus redes, que igualmente yo luego en la descripción de este video, yo voy a hacer una aclaración al final, van a estar puestas para quienes quieran apoyar a mi amigo neoreaccionario, que está retomando justamente un gran proyecto cultural contrarrevolucionario en medio de la posmodernidad, y creo que es más que sano y prudente ayudarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, las redes, buscando Neo Reaccionario me van a encontrar, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Ahora le agradezco a todos mis amigos que están acá, me están apoyando, veo algunos que me están saludando. Y el mensaje final es básicamente lo que me gustaría lograr a mí con este proyecto, es abrevar, alimentarse de las buenas literaturas, de las letras, de los grandes contrarrevolucionarios, conocerlos, aunque uno no esté de acuerdo con todo, porque puede pasar, pero preguntarse por qué, el porqué de las cosas, el por qué estos hombres piensan esto. Y si realmente están en la verdad, bueno, uno pensará, ¿no? Realmente qué es lo que tiene que hacer en su vida, porque estos hombres han dado la vida, literalmente han dado la vida. Incluso Leonardo Castellani, que no murió mártir, pero ha sido absolutamente perseguido, inclusive por sus hermanos, de una manera violenta. Han dado la vida por la verdad. Entonces nosotros, estos hombres dieron la vida por la verdad. ¿Y yo qué hago? ¿Qué hago por la verdad, por lo bello, por lo bueno? ¿No? Ahora que se está derrumbando, que no derrumba todo, que se discute lo indiscutible, ¿no? Que se discute si un hombre puede ser mujer o puede ser extraterrestre, qué sé yo, o reptil, lo que quieran. Es ¿por qué está pasando esto? Y esto está pasando por algo. ¿Y quiénes nos advirtieron de este algo? Estos autores, entre otros muchos más, obviamente, que ahora no nombro, pero hay que buscar, hay que amar la verdad. Eso es lo que, amar la verdad, buscarla, si no se la encuentra, pero si uno la busca sinceramente la va a encontrar, porque la verdad lo busca uno, en realidad es así. Así que bueno, ese es mi mensaje. Y estoy dispuesto Excelentísimo. para responder preguntas cuando quieran, si me quieren escribir, no hay problema, yo respondo. Excelentísimo. Muchísimas gracias, Marian. Muchísimas gracias de corazón. Ya estamos llegando sobre el final. Un último mensaje, parezco esos mensajes parroquiales, así, ya a veces hasta yo mismo me aburro. Pero tiene una característica este vivo, que todos saben que el canal, mi humilde canal, el canal de la Fundación Libre, el canal de la Resistencia y mi propio canal, y a veces la gente me pregunta cuál es el criterio para repartir el trabajo. Bueno, básicamente como quiero. Esa es la ventaja de ser jefe, digamos. Pero justamente, más allá de que no niego de que hacemos todo a pulmón y que a veces es necesario cierta ayuda, no lo voy a negar, digamos que a veces necesitamos cierta ayuda para sostener el alquiler de radio, hosting de la web, no es algo que nos salga gratuito, digamos, descontando las horas que nos llevan de edición los videos. Claro. Hay ciertas cuestiones que yo creo que sí es necesario poner al servicio de un bien mayor. O sea, yo podría hablar una serie de cuestiones como historia de la izquierda en China. Entonces sí, bueno, eso tiene obviamente que ver a YouTube. ¿Por qué? Porque necesito que de alguna forma usufructuar esas horas de trabajo, de conocimiento, de estudio, y con eso sostener la radio, que también forma parte de una talla cultural. Sin embargo, creo sinceramente que por la naturaleza propia de este vivo, y por el mensaje en el cual yo escribo plenamente en cada palabra que ha dicho Mariano, para darle mayor difusión, no solamente que me voy a encargar de que este vivo va a quedar guardado en Instagram TV para más difusión, yo también que va a ir a mi canal, incluso va a ir desmonetizado, yo mismo me voy a encargar de desmonetizarlo de entrada, para hacer más ligera luego en la edición la visión del mismo, y tratar de que llegue lo más lejos posible, porque, insisto, es importante luchar contra la izquierda, es importante marcar un mensaje claro en contra del socialismo, en contra de la progresión internacional, pero creo que más importante es mantener el mensaje vigente que nos ha dejado Mariano hoy día, que es justamente volver a las raíces. Y yo creo que sería como el humilde granito de arena que podríamos aportar con mi equipo de trabajo, que de hecho se pasa cada vez más chiquito, así que bienvenido sea cualquier tipo de ayuda en ese sentido. Contá conmigo para ayuda si necesitas también, ¿eh? Bueno, lo que sí vamos a contar con vos, Mariano, y yo mismo te voy a presionar públicamente te vamos a hacer la invitación, es, vamos a realizar en el futuro, si no es la semana que viene, será la otra, para coordinar con buen tiempo, un nuevo vivo donde sí vamos a estar desarrollando un poco más lo que es la sociedad de consumo en la posmodernidad, donde las empresas ya no venden bienes y servicios, sino venden ideas. Creo que es fundamental entender esto. La gente sigue creyendo que hay una suerte de marxismo cultural cuando el CEO de Twitter está censurando al propio presidente Trump, o cuando la propia empresa Gillette está vendiendo un producto de nueva masculinidad.
Así que en ese sentido, sobre lo que son las sociedades de consumo de ideas, no de bienes y servicios, vamos a desarrollar en el futuro, insisto, si no la semana que viene se ve la otra con vos, Mariano, Como y quieras. posteriormente, cuidado que vamos a empezar, y esto lo toman ya, o ya la premisa se va a entender Mariano ahora, estamos buscando la forma de hacer una conferencia virtual donde estaremos exponiendo Mariano, yo como humilde moderador, porque no tengo condiciones de enseñar absolutamente nada, y nuestro querido profesor María Corsi, temas específicos de la Mario posmodernidad Corsi. y la construcción identitaria. Pero eso va a ser un poquito más a futuro, incluso iría de la mano de la Fundación Libre o de la Resistencia, que es el programa radial de la Fundación. Muy buen Está mi nombre de la querida, Resistencia, disculpa. bueno, tiene una razón de ser la Resistencia, de hecho tiene que ver, va con una línea más reaccionaria. Está nuestra querida amiga Mamela, así que un saludo enorme, que se han incorporado al Un personaje de lujo saludo. hoy día. No Gente, sé qué nos pasó, vemos yo no gracias, tengo nada que muchísimas gracias de ver. corazón, Mariana, realmente. Adiós. Un gusto, gracias. Nos vemos. Nos vemos.